Bienvenidos una vez más a su canal favorito de series, dramas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante universo de las producciones turcas que, estoy segura, arrasarán en 2025. Sabemos que las series turcas han conquistado nuestros corazones con sus historias apasionantes, personajes complejos y paisajes impresionantes. Y prepárense porque lo que viene es aún mejor. He estado investigando a fondo, analizando rumores, siguiendo las pistas y con toda la información que he recopilado, les traigo una lista de series que, créanme, no se pueden perder. Antes de que empecemos con este recorrido por el futuro de las series turcas, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, reseñas, análisis, noticias, tops, de todo para los amantes de las series. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esas joyas que nos esperan en 2025. Empecemos con una serie que, aunque todavía no tiene título oficial, ya está generando muchísima expectativa. Se trata de una producción que mezcla drama histórico con elementos de fantasía. Imaginen una historia épica ambientada en la época otomana, con batallas espectaculares, intrigas palaciegas y, además, la presencia de seres mitológicos y poderes sobrenaturales. Los rumores apuntan a que el guión está siendo escrito por uno de los nombres más importantes de la industria y que el elenco será de lujo, con actores y actrices consagrados y algunas caras nuevas que prometen dar mucho de qué hablar. Si les gustan las series como El Sultán, pero con un toque de magia, esta es para ustedes. Estén muy atentos a las noticias porque estoy segura de que pronto tendremos más detalles. Esta ambiciosa producción, que podríamos llamar provisionalmente Sombra y Espada Otomana, no solo se centrará en los conflictos bélicos y las maquinaciones políticas habituales de la época, sino que explorará un lado oculto y misterioso del Imperio Otomano. Se dice que la serie estará inspirada en leyendas y mitos turcos, incorporando criaturas como djinn, peri y hasta antiguas deidades paganas que aún ejercen su influencia en las sombras. Los efectos especiales, según se rumorea, serán de última generación, creando un mundo visualmente impactante y creíble donde la magia y la realidad se entrelazan. El personaje principal, un joven príncipe otomano atormentado por visiones y premoniciones, descubrirá un antiguo linaje familiar con la capacidad de controlar ciertos elementos mágicos. A medida que aprende a dominar sus poderes, deberá enfrentarse a una sociedad secreta que busca derrocar al sultán y sumir al imperio en el caos. El elenco, como mencioné, promete ser estelar. Se habla de nombres como Burak Deniz para el papel del príncipe y de Fariye Evcen como una misteriosa hechicera que lo guiará en su camino. También se rumorea la participación de Ali Tergenk, el mismísimo sultán Suleimán de El Sultán, en un papel aún por revelar, que podría ser un antiguo consejero o incluso un antagonista. La siguiente serie es una adaptación de una novela muy popular en Turquía. Se titula tentativamente Las sombras del Bósforo, y es un drama romántico que narra la historia de dos personas de mundos muy diferentes que se enamoran en Estambul. Ella es una joven y talentosa diseñadora de moda que lucha por abrirse camino en la industria, mientras que él es un exitoso empresario con un pasado oscuro. Su relación estará llena de obstáculos, secretos y traiciones, pero también de momentos de gran pasión y ternura. Los paisajes de Estambul, el choque cultural entre la modernidad y la tradición, y la química innegable entre los protagonistas, serán los ingredientes clave de esta serie que promete robarnos el corazón. Las sombras del Bósforo promete ser una oda visual a la belleza de Estambul. La serie se grabará en locaciones reales, capturando la esencia de la ciudad, desde los bulliciosos bazares hasta las elegantes mansiones a orillas del Bósforo. La diseñadora de moda, cuyo nombre en la novela es Leyla, será interpretada por una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía, Ayka Aysinturan. Su personaje es una mujer moderna y ambiciosa, pero también con una profunda conexión con sus raíces. El empresario, Demir, un hombre enigmático y reservado, será encarnado por Can Yaman, quien ya tiene una gran base de fans internacional. Su personaje oculta un pasado tormentoso que lo atormenta y que amenaza con destruir su relación con Leyla. La serie explorará la tensión entre las tradiciones ancestrales y las aspiraciones modernas de la sociedad turca. Leyla representa la nueva generación de mujeres turcas, que buscan su independencia y éxito profesional sin renunciar a sus valores. Demir, por otro lado, es un producto de su pasado, un hombre marcado por la traición y la pérdida. Su amor, aunque apasionado,
estará constantemente amenazado por sus diferencias y por los secretos que ambos ocultan. Además, se rumorea que la banda sonora incluirá canciones de artistas turcos emergentes, dando un toque fresco y contemporáneo a la serie. Ahora hablemos de una serie que se adentra en el mundo del crimen y la corrupción. El Código del Silencio es un thriller psicológico que sigue a un detective atormentado por su pasado que se ve envuelto en una investigación compleja que lo llevará a descubrir una red de conspiraciones que involucra a las más altas esferas del poder. La serie explorará temas como la justicia, la venganza, la moralidad y los límites que estamos dispuestos a cruzar para proteger a nuestros seres queridos. Si les gustan las series como Hostisel o The Wire con personajes complejos y tramas intrincadas, El Código del Silencio es una apuesta segura. El Código del Silencio se inspira en casos reales de corrupción y crimen organizado en Turquía. El detective protagonista Ali es un hombre consumido por la culpa y la obsesión por la justicia. Su pasado está marcado por la muerte de su esposa, víctima de la violencia callejera, un evento que lo ha convertido en un policía implacable y despiadado. El actor elegido para interpretarlo, Erkan Kostendil, es conocido por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. La serie se sumergirá en el lado más oscuro de Estambul, mostrando la ciudad como un laberinto de corrupción y violencia. Los guionistas han trabajado en colaboración con expertos en criminología y expolicías para garantizar la autenticidad de las tramas y los personajes. La investigación de Ali lo llevará a descubrir una red de conspiraciones que involucra a políticos, empresarios y miembros de la mafia. A medida que se acerca a la verdad, su vida y la de sus seres queridos estarán en peligro. El Código del Silencio promete ser una serie impactante y provocadora, que no dejará indiferente a nadie. Se espera que genere debate sobre la justicia, la corrupción y la responsabilidad individual. No podemos dejar de mencionar una serie que está pensada para un público más joven. Generación Z es una comedia dramática que sigue la vida de un grupo de amigos que están entrando en la adultez. La serie explorará temas como el amor, la amistad, la identidad, las redes sociales y los desafíos de la vida moderna. Con un tono fresco y divertido, Generación Z promete conectar con el público joven y ofrecer una visión realista y honesta de sus preocupaciones y aspiraciones. Además, la banda sonora será espectacular, con los artistas más populares del momento. Generación Z se centrará en las vidas de 5 amigos que viven en Estambul y que están luchando por encontrar su lugar en el mundo. Cada uno de ellos tiene sus propias ambiciones, sueños y problemas. Uno de ellos sueña con convertirse en un influencer famoso, otro lucha contra la presión familiar para seguir una carrera tradicional, otro se enfrenta a problemas de identidad y orientación sexual, y así sucesivamente. La serie explorará las complejidades de las relaciones amorosas y de amistad en la era de las redes sociales. La serie se rodará con un estilo visual moderno y dinámico, utilizando las redes sociales como un elemento narrativo. Los personajes compartirán sus pensamientos y experiencias a través de Instagram, TikTok y otras plataformas, lo que permitirá a los espectadores conectarse con ellos de una manera más íntima. Los actores que interpretarán a los protagonistas son jóvenes talentos emergentes de la televisión turca, que ya cuentan con una gran base de seguidores en las redes sociales. La banda sonora incluirá canciones de artistas turcos e internacionales, creando una atmósfera vibrante y contemporánea. Generación Z promete ser una serie divertida y conmovedora, que capturará la esencia de la juventud turca actual. Otra serie que está generando mucho ruido es La promesa del alba. Se trata de un drama familiar que narra la historia de 3 hermanas que, tras la muerte de su padre, deben unirse para proteger el legado familiar y enfrentarse a sus propios demonios. La serie explorará temas como el amor fraternal, el perdón, la superación personal y la importancia de los lazos familiares. Con un elenco femenino fuerte y personajes femeninos complejos y empoderados, La promesa del alba promete ser una de las series más emotivas y conmovedoras del 2025. Prepárense para llorar, reír y reflexionar. La promesa del alba se desarrollará en un pequeño pueblo costero de Turquía, donde la familia ha vivido durante generaciones. La muerte del padre, un hombre respetado y querido por todos, dejará un vacío enorme en la vida de las 3 hermanas. La mayor, Elif, es una mujer fuerte y decidida que ha sacrificado sus propios sueños para cuidar de su familia. La mediana, Zeynep, es una artista talentosa que lucha contra sus propias inseguridades y adicciones. La menor, Deniz, es una joven rebelde y apasionada que busca su lugar en el mundo.
A medida que las hermanas intentan reconstruir sus vidas, se enfrentarán a secretos del pasado que amenazan con destruir su familia. Deberán aprender a perdonarse a sí mismas y a los demás, y a unirse para proteger el legado de su padre. El elenco femenino estará encabezado por 3 de las actrices más respetadas y queridas de Turquía, Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün y Hazal Kaya. Sus personajes serán complejos y multifacéticos, representando diferentes facetas de la feminidad. La promesa del alba promete ser una serie intensa y emotiva, que explorará las complejidades de las relaciones familiares y la importancia de la conexión humana. Y para los amantes del misterio y el suspense, les tengo una serie que los mantendrá al borde de sus asientos. El eco del pasado es un thriller psicológico que sigue a una joven psicóloga que comienza a tratar a un paciente con amnesia que parece estar conectado con un crimen sin resolver. A medida que profundiza en la mente de su paciente, la psicóloga descubrirá secretos oscuros y peligrosos que la pondrán en peligro a ella y a todos los que la rodean. Con giros inesperados, una atmósfera inquietante y personajes perturbadores, El eco del pasado promete ser una de las series más adictivas y escalofriantes del 2025. No la vean solos por la noche, se los advierto. El eco del pasado se ambientará en una Estambul oscura y misteriosa, donde los secretos se esconden en las sombras. La psicóloga protagonista, Asl, es una mujer brillante y dedicada, pero también atormentada por su propio pasado. El paciente con amnesia, Mehmet, es un hombre enigmático y perturbador, cuya identidad es un misterio. A medida que Asl intenta desbloquear los recuerdos de Mehmet, se adentrará en un laberinto de mentiras, traiciones y asesinatos. La serie jugará con la percepción de la realidad del espectador, creando una atmósfera de suspense e incertidumbre. Los giros inesperados y los personajes perturbadores mantendrán al público enganchado hasta el final. La actriz elegida para interpretar a Asl, Serine Sarkaya, es conocida por su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones intensas. El actor que interpretará a Mehmet, Burak Özçivit, es un galán de la televisión turca que se transformará en un personaje oscuro y complejo. El eco del pasado promete ser una serie adictiva y escalofriante, que explorará los límites de la mente humana y la fragilidad de la memoria. Además de estas series que ya están en producción o en fase de preproducción, hay muchos otros proyectos en desarrollo que prometen revolucionar la televisión turca. Se habla de series de ciencia ficción, de adaptaciones de clásicos de la literatura turca, de coproducciones internacionales. El futuro de las series turcas es brillante y emocionante. Se rumorea, por ejemplo, una ambiciosa serie de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico en Estambul, donde la tecnología ha avanzado hasta límites insospechados, pero la desigualdad social y la corrupción han alcanzado niveles alarmantes. También se habla de una adaptación de El nombre de la rosa de Umberto Eco, ambientada en un monasterio otomano del siglo XV, donde se investiga una serie de misteriosos asesinatos. Obviamente esta es solo una pequeña muestra de lo que nos espera en 2025. Estoy segura de que muchas otras series sorprendentes aparecerán y nos conquistarán con sus historias originales y personajes inolvidables. Lo importante es estar atentos a las noticias y no perderse ninguna de estas joyas que nos tiene preparadas la televisión turca. Y ahora, para terminar este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hemos hablado de series de drama histórico con fantasía, de dramas románticos ambientados en Estambul, de thrillers psicológicos llenos de intriga y suspense, de comedias dramáticas para el público joven y de dramas familiares emotivos y conmovedores. Todas estas series prometen arrasar en 2025 y estoy segura de que encontrarán alguna que se adapte a sus gustos y preferencias. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir las próximas series turcas que no se pueden perder. Recuerden que este es solo el comienzo, hay mucho más contenido por venir. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Hasta la próxima, seriefilos. Y que tengan una semana llena de buenas series.